como siempre, por estar desde temprano con las noticias. Bien, ustedes acaban de escuchar el pronunciamiento del presidente de la República, Guillermo Lasso, desde temprano, más o menos 6:20 de la mañana o 6:15 de la mañana, se conocía ya sobre las alertas que se generaban en la Asamblea Nacional con respecto de que el personal era impedido de ingresar a las instalaciones del Parlamento por parte de la escolta legislativa, que estaba pidiendo primero que no ingresen y después desalojar de las oficinas a los funcionarios. ¿Por qué? Porque el rumor, hasta ese momento, rumor, era que el presidente había decretado la muerte cruzada. Minutos después se confirmaba de que el presidente en efecto, y ahora ustedes ingresan a la página web de la Presidencia de la República, van a encontrar que el decreto ejecutivo número 741 está ya colgado en la página web de la Presidencia. ¿Qué ha resuelto el presidente constitucional de la República del Ecuador, Guillermo Lasso? Como le faculta además este librito que para algunas cosas les es útil y para otras no. Bien, si podemos poner en pantalla la parte medular del decreto en su artículo número 1, disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador. Más adelante vamos a ir revisando los considerandos en donde va el gobierno nacional desmenuzando la aplicación de este artículo 148 de la Constitución. Bien, pero disolver la Asamblea. Segundo, notifíquese al Consejo Nacional Electoral para que convoque a elecciones dentro del plazo de 7 días de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 148 de la Constitución. Este me parece que es un elemento vital, importantísimo, porque ahora mismo no hay asamblea, no hay parlamento. El presidente va a gobernar, como lo acaba de decir hace segundos y ustedes lo escucharon, va a gobernar por decreto ley. Que se convoque elecciones es vital, eso es importantísimo para por lo menos preservar un poco o algo de la democracia tan débil que tenemos en el país. Y 3, notifíquese a la Asamblea Nacional la terminación de pleno derecho los periodos para los cuales fueron designados las y los asambleístas. Adicionalmente, la terminación anticipada de los contratos del personal legislativo ocasional. Esta disolución no otorga a las y los asambleístas ni al personal legislativo ocasional derecho a reparación o indemnización alguna, conforme lo establece de manera expresa el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Este decreto entrará en vigencia inmediatamente a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, dado en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de Quito, 17 de mayo del 2023. Antes de profundizar y entrar en el análisis, tenemos ya a nuestro compañero Brian Espinosa, está en los exteriores de la Asamblea Nacional. Si podemos tomar contacto con él. Brian, ¿cómo estás? Buenos días. Te saludamos desde los estudios centrales de Radio Pichincha. No sé si ya nos puedes reportar que nos escuchas. Sí, Alexis, hola, Te ¿cómo tenemos. estás? Buenos Dale, días. vamos con tu reporte, por favor. Sí, en efecto, buenos días con todos. Personal de la fuerza pública, tanto policías como militares, han procedido a acercar y tomarse el Palacio Legislativo luego de que el presidente Guillermo Lasso, en cadena nacional y a través del decreto 741, dictaminó y decretó la muerte cruzada disolviendo la Asamblea Nacional. Yo te voy a mostrar el panorama, cómo se encuentra al momento legislativo, los exteriores, de hecho, porque no hemos podido ingresar, nadie del personal de la Asamblea Nacional ha logrado ingresar. De hecho, funcionarios han llegado hasta acá a preguntar qué pasa con sus cosas, qué pasa con las pertenencias que tienen al interior de la Asamblea en cada oficina. A lo que les han comentado que esto ya se coordinará con las autoridades respectivas. Existe un contingente cercando la entrada por la calle Piedrahíta, mientras que en los exteriores de la misma calle existe personal de la policía y personal militar. Vemos bastante personal militar, sobre todo aquí, Alexis, entre policías y militares custodiando la Asamblea Nacional. El pleno que estaba convocado para las 9:30 ya no habrá, no se desarrollará
debido a la muerte cruzada. Esto luego de un día de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, que de hecho ayer estuvo en estas instalaciones. Como podemos observar, son varias cuadrillas de militares que no solo custodian la calle Piedrahíta, sino también la entrada a la asamblea por la avenida Gran Colombia. Así el ambiente, como pueden observar en imágenes, hay personal militar con escudos, atrás Policía Nacional. Entendemos que están en los alrededores de la asamblea. Nosotros llegamos hace pocos minutos para ver cómo está el panorama. Estamos en la calle Piedrahíta, pero entendemos que también la fuerza pública está desplegada en las otras calles y las otras inmediaciones de la Asamblea Nacional. Incluso el paso peatonal y el paso de ciclistas que bordea el Palacio Legislativo está totalmente cerrado. No hay acceso para funcionarios. Entendemos que a varios de los que llegaron en horas de la mañana tuvieron que salir, tuvieron que desalojar por pedido de la misma fuerza pública, que nos indicaron antes de que se difunda el decreto que ya se habría firmado la muerte cruzada. Así el panorama. Empiezan igual a llegar varios funcionarios, empleados de la asamblea, sin saber aún que el decreto de la muerte cruzada se ha firmado, por lo que expresan también su sorpresa y preocupación por sus cosas que tienen adentro. Así el panorama entonces es lo que yo te puedo comentar al momento. Alexis, no sé si tienes tal vez alguna pregunta en estudios. Claro que sí, Brian. ¿Sabes qué? Una cosa, no sé si a ti te pasa, pero y ayer alguien me preguntaba ayer acá en el estudio, me decía, no extrañas de estar en la asamblea en estas circunstancias. Y claro, uno cuando es periodista de calle, extraña estas situaciones. Yo nunca había visto una cosa así, excepto el 30 de septiembre del 2010, pero claro, las circunstancias eran distintas. Brian, primero te quiero pedir a ti, ¿no? Tu percepción, tu opinión del escenario que estás viendo, un parlamento que es la máxima expresión de una democracia, rodeado, cercado y resguardado por militares que no van a permitir el ingreso ni siquiera del personal. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, sí, nunca, de hecho, desde lo periodístico, desde que ejerzo esta profesión, me esperé encontrar con un panorama así, ¿no? Y es crítico por la situación política que atraviesa el país. La muerte cruzada era una de las posibilidades que anunció el primer mandatario. Sin embargo, hasta que no ves esto, no caes en cuenta qué es la muerte cruzada. Yo estoy recién aprendiendo, a entender, como tú mismo lo dices. No habías visto algo así, imagínate yo tampoco. Vamos a ver si es que podemos recoger declaraciones no quieren brindar declaraciones la Policía Nacional, pero como te decía, Alexis, es algo crítico, desde lo periodístico, algo interesante, ¿no? Para poder cubrir. Sin embargo, a nivel de país sí es preocupante. Brian, ¿has podido conversar quizás con algún funcionario? No sé si tienes algún funcionario, no sé si legisladores a esta hora, pero algún funcionario de la asamblea. Esta parte tal vez al momento no, van llegando y se van como desplegando a ver si pueden entrar por otros lados. De hecho, ahorita vamos a ver si podemos conversar con algún efectivo de la Policía Nacional. Listo, ahí estamos. Buenos días, disculpe, estamos en vivo. ¿Cuáles son las disposiciones? ¿Cómo se procederá con funcionarios que llegan a preguntar por sus cosas? No tenemos disposiciones todavía, estamos esperando recibir disposiciones de nuestro mando. Ok, cercarán entonces la Asamblea Nacional. Todavía no sabemos. Bueno, están recogiendo igual incluso la lista de los nombres, tomando lista, pasando registro de los efectivos de la Policía Nacional. Y como te decía Alexis, los funcionarios de la Asamblea llegan y rodean el Palacio Legislativo para poder saber si se puede ingresar por otro lado, pero está completamente difícil el acceso a la Asamblea Nacional. Aquí, permite un momento, ¿estamos en vivo tal vez? No, bueno, sí, no pueden, están en llamada. Como te digo, el ajetreo de los funcionarios es grande, sobre todo porque todos creían que iban a llegar como un día normal a hacer sus funciones aquí en la Asamblea Nacional. Brian, sobre todo con continuar con la sesión del juicio político contra el presidente Lázaro. Brian, amigo, veo por ahí a una colega periodista de la TVL o de la radio
pública de la Asamblea, se llama Maritza Flores. Ella fue una de las que alertaba que no les permitían ingresar y seguramente debe tener un poco más de información de lo que ocurre desde temprano. No sé si puedes con ella conversar y preguntarle qué fue lo que pasó desde temprano, saber sus impresiones también, colega periodista. La busco Alexis en este momento. Hay y hay otros periodistas también de la Asamblea Nacional. Pero dame un segundito, la busco para poder conversar con ella y tener sus declaraciones. Y vuelvo rápidamente nada más contigo en un momento. Dale, porque la veía ahí en las imágenes que nos estás pasando y que yo quiero repetir lo que les mencionaba a ustedes. Sigamos con las imágenes que nos ofrece en este momento nuestro compañero. Son impresionantes, ¿no? La Policía Nacional con equipo antimotines y la escolta legislativa, por supuesto. Alexis, hola. Te escuchamos, Brian. Sí, ya estamos con Maritza. Bueno, Maritza, bienvenida. Estamos en vivo para Radio Pichincha. Tú llegaste en horas de la mañana. ¿Qué te dijeron aquí en el Palacio Legislativo? Sí, yo llegué antes de las 6:40 más o menos para el noticiero que tenemos en la radio. Teníamos en la radio y la escolta nos dijo que no podíamos ingresar. El día se decretó la muerte cruzada, que esa fue la disposición de las máximas autoridades policiales. Y desde entonces no nos han permitido el ingreso a nadie. La única que nos han dicho es que solo va a ingresar el personal de nombramiento, quienes somos de contrato no vamos a poder acceder. ¿Solo nombramiento? ¿Ha ingresado alguien ya? No todavía, no. Se va a esperar que le remitan a la escolta una nómina del personal de nombramiento, más nadie. ¿Y cómo lo realizarán en cuanto a sus pertenencias que tienen adentro de la Asamblea? Nos tocará esperar a ver qué es lo que nos dice, pero por lo pronto, al menos esta semana, creo que no vamos a poder acceder a sacar absolutamente nada de lo que tenemos y hacer la entrega de los bienes, si así corresponde y ya lo que se decida, ¿no? Anitza, ¿cómo miras este panorama ya con muerte cruzada? Tú que llevas cubriendo el legislativo también. La verdad sí me lo esperaba, sinceramente me lo esperaba, no en este momento. Yo creí que al menos iba a estar en un momento cuando ya se iba a someter a votación y iba a dar eso. Aunque ayer me quedó la duda porque el presidente durante su intervención en el pleno, en los 49 minutos que hizo uso, él dijo: espero, asambleístas, que ustedes voten a conciencia. Entonces supuse que no iba a ir por esa vía y me puso a dudar, pero bueno, decisiones políticas. Muchísimas gracias, Maritza. Ahí teníamos a Alexis, las declaraciones de Maritza Flores, periodista legislativa, que miran todos acá con sorpresa, como te decía, hasta no evidenciar en qué se materializa la muerte cruzada, no entendemos la magnitud de lo que abarca el decreto 741. Si es que es necesario, Brian, tú nos alertas y vamos contigo. En el momento en que tú creas que es pertinente regresar a la cobertura desde el lugar donde estás, nos avisas y vamos contigo. Yo les decía, me impresiona la imagen porque esto es algo que no se había visto, un parlamento que es como la máxima expresión de una democracia representativa, absolutamente bloqueado y cercado por policías y militares, ¿no? Ayer, desde temprano, algunos amigos nos habían alertado de que tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional estaban concentrados, ¿no?, esperando el desenlace de este procedimiento que se estaba llevando en la Asamblea Nacional. Y quiero hacer mías las palabras de la colega Maritza Flores, que conversó hace minutos nada más con Brian, porque ahora que venía en el auto reflexionando y pensando sobre lo que es este escenario que nos plantea el gobierno y la clase política del país en estos momentos. Obvio, antes de conocer lo del tema de la muerte cruzada y demás, el discurso del presidente Lasso, como bien lo decía Maritza en la entrevista con Brian, dejaba abierta la puerta de que el gobierno iba a esperar hasta viernes o sábado para la votación. Un discurso corto, yo les había dicho ayer que me comentaron, duraría al menos 20 minutos, duró 40, finalmente fue un discurso bastante corto, yo considero que un discurso vacío, cargado de adjetivos, insultante en contra de los legisladores, a quien Lasso, que era el que se sometía a un procedimiento de fiscalización y juicio político, era el señalado, era el investigado, es el investigado. Y llegó él a acusar, ¿no? Y dijo: yo les acuso a los legisladores.
pero parecía que dejaba abierta la puerta a la votación para el fin de semana. Y me daba la impresión de que con un discurso tan vacío, carente de argumentos, vacío de política, además, cargado de mucho adjetivo y de mucho insulto, estaba poniendo el destino de su presidencia y de su gobierno en manos de Cucalón para ver qué era lo que podía suceder hasta el sábado. Ahora, la pregunta es, ¿tenían o no tenían los votos unos y otros? Me da la impresión de que a esta hora el gobierno, por más que hubo pronunciamientos como por ejemplo los de un segmento de Pachacutic, liderados por Mario Ruiz, por Gisela Molina, por Rafael Lucero, por Ricardo Vanegas, por Sofía Sánchez, Jessica Castillo y otros, de que no iban a votar por la censura, a pesar de todos esos pronunciamientos y a pesar de todos los esfuerzos que había hecho el sector político del gobierno, liderados por Cucalón, me parece que estaban por ahí, cerca de los 92 votos, y es por eso que el gobierno de Lasso termina inclinándose por decretar la dichosa muerte cruzada. A esta hora, y entendiendo además que la facultad de decretar muerte cruzada está acá y la tiene el presidente, como también la posibilidad de llevar a juicio político al mandatario estaba aquí y la tenía la Asamblea Nacional, me alertan que estamos con un eco, que hay algún problema en el audio en la transmisión. Quienes están conectados con nosotros, por favor. Norma Espinosa y por ahí alguien más me decía lo mismo, así que si podemos, compas, atender eso y solucionar esos problemas sería genial. Yo me pregunto ahora, ¿en dónde están o qué van a decir o cuál va a ser el relato de los defensores de la democracia que estaban preocupados sobre la posibilidad de que Lasso sea censurado y destituido? La democracia, señores, es más que solo la elección de un presidente, es más que un presidente, es más que una persona. La democracia. La democracia también es más que la elección de 137 legisladores o que 137 nombres. Unos más, otros menos importantes o con mayor relevancia o menor relevancia. Pero los legisladores, al igual que Lasso, también fueron elegidos democráticamente en las urnas. Les preocupaba únicamente cuidar la elección presidencial, la de Lasso. Hoy Lasso ha decidido mandar a su casa a 137 asambleístas. Vamos a ver si es que esto además queda ahí, porque ya vamos a analizar más adelante con nuestros invitados el discurso del presidente Lasso, los argumentos del presidente Lasso, pero habrá que preguntarse si esto queda ahí o si, como ha pasado en otros escenarios políticos, los políticos recurren a instancias judiciales para tratar de resolver esta crisis y este conflicto, lo cual, así lo han demostrado, terminan complicando y caotizando más el escenario. Antes de ir con nuestro primer invitado, veamos un poco reacciones a lo que ha sucedido. Tenemos el tuit del expresidente Rafael Correa, por favor. Veamos, el expresidente Rafael Correa ha reaccionado ya a lo que decía Guillermo Lasso en su tuit. He firmado el decreto ejecutivo 741 con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE se convoque elecciones ecuatorianas y ecuatorianos. Esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. A esto Rafael Correa responde: lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna conmoción interna. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse, que era lo que yo les mencionaba hace un momento. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria. Ahora, un pronunciamiento que me sorprende, no sé si el Javi y el Esteban nos pueden ayudar publicando. Les paso en este momento a sus chats, por favor. Te me perdiste, Javier Ojeda, aquí estás. El pronunciamiento del jefe de la bancada de Pachacutic, Mario Ruiz, que ayer dijo no iban a ir por la censura y destitución del presidente. Un inconstitucional decreto de muerte cruzada solo pone en evidencia el pacto de Guillermo Lasso con el correísmo, que siempre lo denunciamos. La Corte Constitucional deberá poner orden y hacer respetar los pesos y contrapesos que debe existir en todo Estado democrático. Ese es el pronunciamiento del jefe de la bancada de Pachacutic, ahí lo tienen ustedes nuevamente.
Un inconstitucional decreto de muerte cruzada solo pone en evidencia el pacto de Lazo Guillermo con el correísmo, que siempre lo denunciamos. La Corte Constitucional deberá poner orden y hacer respetar los pesos y contrapesos que debe existir en todo Estado democrático. Bien, ahora la pregunta es, el gobierno, para voltear algunas conciencias en la Asamblea, socialcristianos y Pachacutic principalmente, les ofreció el oro y el moro. Ahora ya no necesita de esos votos. Vayan a ver si es que les van a cumplir.